Hola, buenas tardes a todos. Soy Rosana de la Chica, la coordinadora de la Comisión de Genética y Reproducción Humana del Colegio de Biólogos, y os doy la bienvenida a este seminario online titulado Nuevos paradigmas en biología y su aplicación a la medicina personalizada. En el día de hoy estaremos aproximadamente unos 80-90 minutos en línea, de los cuales unos 45 minutos serán dedicados a la charla del ponente profesor David Torrens. Posteriormente iniciaremos un debate, coloquio, con las preguntas que nos hayáis formulado durante la charla. Estas preguntas las tenéis que realizar, por favor, por escrito y en el chat que tenéis a la derecha de vuestras pantallas. Ruego, sobre todo, que estas preguntas sean bastante concisas y se ciñan sobre todo al tema que nos ocupa hoy, que es la medicina personalizada. También el seminario será grabado y posteriormente se colgará en el canal de YouTube del colegio. También os animo a visitar nuestra página web, donde veréis colocados todos los vídeos previamente grabados, así como todas las actividades que tenemos programadas en las próximas semanas y en los próximos meses. Bueno, el tema que nos ocupa hoy, como bien sabéis, es la medicina personalizada. Y en los últimos 20 años, la secuenciación del genoma nos ha proporcionado una visión bastante exhaustiva de toda la base genética y molecular de todas las enfermedades, como es el cáncer o puede ser también enfermedades minoritarias o algunas enfermedades complejas. También, asimismo, la secuenciación del DNA nos ha proporcionado como unos protocolos integrados dentro del sistema sanitario que nos puede facilitar muchísimo el tratamiento y el diagnóstico de estas enfermedades. Es lo que se conoce como la medicina de precisión. En este contexto, el profesor y el grupo del profesor Torrens está dedicado a implementar estos protocolos y, sobre todo, utilizando básicamente mucho enfoque de inteligencia artificial. En este seminario también intentaremos explicaros cómo estos nuevos escenarios han abierto a esta investigación y cómo todos estos cambios serán muy importantes en la medicina del futuro. Bueno, el doctor Torrens es un prestigioso científico licenciado en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Barcelona, que realizó su doctorado también en esta universidad, y ese doctorado obtuvo un premio muy prestigioso de doctorado universitario. También ha escrito muchísimos artículos y ha sido publicado en muchas revistas internacionales de prestigio, así como también en capítulos de libros. Actualmente y desde el año 2006 es el líder del grupo computacional de medicina en un centro muy prestigioso de Barcelona, el Supercomputer Center. Bueno, yo creo que lo mejor es que dé paso al doctor Torrens para que nos explique muchísimo mejor de lo que yo os he introducido este tema, y posteriormente ya nos veremos en el turno de preguntas. Bueno, te doy paso y muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar a este seminario, doctor Torrens. Te doy paso. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un reto explicar lo que hacemos en un entorno que no es en el que estamos siempre, aunque aquí es híbrido porque supongo que más o menos conexiones con la biología sí que tendréis. Yo voy a empezar a compartir la pantalla, que espero que se vea bien. ¿Sí? ¿Veis todos la pantalla? Bueno, lo tomaré como un sí. Como
Muchas gracias por la introducción. Yo soy biólogo. Yo empecé en la biología molecular, hice cosas en un laboratorio. De ahí me pasé luego a lo que llamamos la bioinformática, es decir, colgué la pipeta y me metí en los ordenadores y básicamente me metí en el campo de la genómica. ¿Vale? Luego os explicaré un poco más la evolución y ejemplo. Y a partir de ahí, de forma natural, me metí o nos metimos el grupo en muchos proyectos relacionados con medicina personalizada, medicina genómica, medicina de precisión. Tiene muchos nombres, más o menos dependiendo de dónde quieras pedir dinero, usas uno u otro. Voy a empezar con conceptos muy básicos. No sé si todos sois biólogos. Los que seáis biólogos ya os acordaréis, algunos tendréis que refrescar cosas. Pero básicamente, de lo que se trata todo lo que voy a explicar aquí es de una relación muy importante, que es que los cambios que se sufren en el genoma, como aquí veis, por ejemplo, voy a intentar poner el puntero así. Aquí veríais una sustitución, una variante, este es el dogma central de biología, de DNA, RNA, proteína y función. Y este cambio en el DNA, esta mutación, se transfiere al RNA, a la proteína, y esto provoca un cambio en la función, en este caso, de la hemoglobina. Y este cambio de la hemoglobina puede dar lugar a una enfermedad. Entonces, ¿qué tipos de aproximación están haciendo y por qué es tan importante encontrar las bases genómicas y genéticas de las enfermedades? Todos sabemos que cuando existe una mutación en un gen determinado o en un punto determinado del genoma, esto se puede traducir en un mal funcionamiento o en una proteína que no está haciendo la función que toca. Este defecto en la proteína se puede luego transmitir a diferentes pathways y vías de señalización y metabólicas, lo cual puede afectar a diferentes tipos celulares, con lo cual al final, después de una serie de pasos de niveles, tenemos que el paciente o la persona sufre una serie de síntomas. Ahora mismo la medicina se basa en la parte de la derecha, es decir, en la parte más sintomática del paciente. El paciente va y dice que le duele. Y a partir de ahí, normalmente se va a hacer exploraciones al nivel de tejido, celular y molecular, pues algunos análisis de sangre. Pero pocas veces se va a buscar la mutación, hay casos que sí. ¿Vale? Entonces, esta medicina actual, que todavía es la que funciona, es la que predomina, se basa en, ya sabemos, en mitigar la sintomatología y, bueno, intentar ir a la raíz lo máximo que se pueda, pero sin el conocimiento de esta otra vía que viene por la izquierda de la mutación, es muy difícil hacer la conexión. Entonces, al final de lo que se trata es de encontrar las bases de aspectos fisiológicos. En este caso puede ser que posiciones determinadas en el genoma, que son variables en la población, puedan determinar, puedan hacer que alguien sea físicamente, tenga un aspecto u otro. En nuestro carácter también, nos puede afectar nuestro carácter, puede afectar nuestras capacidades. Y sobre todo, lo que más nos interesa, y en esta charla es lo que más tocaremos, es cómo afectan estas posiciones en el genoma a las enfermedades. Al final, nosotros somos el resultado de nuestra genética en combinación con nuestro entorno. Esto ya lo sabemos. Lo que no sabemos muchas veces es cuál es el papel de la genética y cuál es el papel del entorno, o hasta qué punto la genética determina que alguien vaya a tener una enfermedad o es el entorno. Eso es una cosa muy complicada, básicamente porque tenemos muy pocas posibilidades de estudiar el entorno de forma sistemática. La genética es relativamente fácil, ahora os explicaré cómo. O sea, hay protocolos, pero el entorno es muy difícil. Es muy difícil saber si alguien ha comido de una forma determinada o no, es muy difícil hacer estos seguimientos. Es decir, que ahora mismo casi todos los estudios que se hacen en genética se están saltando un poco esta capa del entorno que, ya os digo, se está intentando encajar. Pero
todavía no se puede. No se puede bien. Al final, todos estos cambios en nuestro genoma, que los compartimos algunos con nuestra familia, otros en la población, etc., todos estos cambios y nuestro genotipo se puede traducir en enfermedades de diferentes maneras. Por ejemplo, nuestro genotipo central, el que nos da al final nuestros padres, ya nos puede predisponer o prevenir de ciertas enfermedades. Hay algunos genotipos y sabemos que hay gente que tiene un sistema inmune más robusto y nunca se constipa, nunca tiene fiebre, etc. Esto, bueno, pues que tiene seguramente una combinación de variantes en su sistema inmunitario que le protege, si comparas con la media de la población, le protege un poco más de enfermedades. ¿Vale? Hay otras variantes bastante comunes en la población que te predisponen un poco a enfermedades. Estos serían lo que llamamos las enfermedades complejas o comunes. ¿Vale? Entonces, estas variantes, estos cambios, ya digo, son bastante frecuentes en la población. Algunos, del 10% de la población los tiene. Y lo que hacen es predisponerte, darte un riesgo a que puedas sufrir, en este caso, una enfermedad compleja, como podría ser diabetes y cardiovascular, por ejemplo. Pero esta predisposición, dependiendo del estilo de vida y del entorno que hayas llevado durante tu vida, puede desarrollarse o no en enfermedad. ¿Vale? Entonces, este tipo de variantes son variantes que tienen un efecto muy flojo, pero continuado. Es como si estuvieras picando durante mucho tiempo, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Si fuerzas esa pared un poco con el entorno, comes mal, tienes malos hábitos, etc. Si fuerzas esa pared, ese picar, picar, picar de esta mutación débil hace que a los 50, 60, por ahí, desarrolles pues, problemas cardiovasculares o problemas de diabetes. Entonces, el estudio de estas enfermedades, y luego os pondré algún ejemplo, es muy importante porque estas enfermedades suponen una proporción muy alta del dinero que va destinado a los sistemas sanitarios. O sea que resolver estas enfermedades y entenderlas es uno de los focos de la biomedicina. El problema es que, como indica el nombre de la enfermedad, son muy complejas y tienen muchos factores. ¿Vale? Otro tipo de variación que tú puedes heredar de tus padres y que te puede generar complicaciones está en el campo de lo que le llamamos las enfermedades raras. Estas variantes o estas mutaciones son mucho más raras en la población y son mucho más, lo que le llamamos en biología, penetrantes, son más fuertes, es decir, su efecto te fastidian más. ¿Vale? En vez, las otras te iban picando durante la vida un poquito, un poquito, un poquito, y este tipo de mutaciones, que normalmente están en regiones codificantes, afecta a la proteína, etc., sería como un mazazo. ¿Vale? Es decir, aquí el entorno no tiene que ver mucho, casi nunca tiene que ver, y normalmente si tienes la mutación tienes la enfermedad. Esto serían todas las enfermedades raras. Estas enfermedades también son uno de los focos de la biomedicina. Lo que pasa es que, al contrario de las enfermedades comunes, que conservan un mismo tema, la diabetes pues, va de metabolismo de la glucosa, la cardiovascular pues, va de diferentes sistemas, pero más o menos la temática es la misma. El problema de las enfermedades raras es que cubren todos los campos, desde el sistema nervioso hasta el sistema de excreción del riñón. Entonces, a nivel de temática, cuesta mucho agruparlas, ¿vale? Pero el funcionamiento sería el mismo. Tú heredas dos variantes malas, digamos, dos mutaciones que te pueden predisponer, te pueden generar esta enfermedad rara. Y el último ejemplo, que también explicaremos un poco hoy por encima, es el que se produce cuando sobre tu genotipo, sobre lo que has heredado de tus padres, en alguna célula de tu cuerpo se pueden producir más mutaciones. Esas mutaciones las llamamos mutaciones somáticas
porque no se transmiten a tu descendencia. Pasan en células que no son las germinales, no son las sexuales, pero tienen un efecto claro. En este caso, la mayoría de variantes somáticas que aparecen, por razones muy diferentes, pueden ser por problemas internos o por errores internos de corrección de errores de replicación del DNA, o puede ser por factores externos, ya sabemos, radiación, tabaco, ultravioleta, etcétera, generan estas mutaciones. Entonces, la mayoría o muchas de ellas seguramente son neutrales, pero algunas de ellas, si te caen en un gen determinado, te pueden generar un tumor. Entonces, este tipo de mutación somática es la que explicaría el 90% de los tumores o de los casos de tumores que se conocen hoy en día. El otro 10% es lo que se llama cáncer hereditario, que entraría más en estas categorías. ¿Vale? Pero la mayoría de tumores y la mayoría de cánceres genomics o genómica de cáncer que se está estudiando está basada en las variaciones o mutaciones somáticas. Este tipo de mutación, porque va por mecanismos diferentes, hace que nosotros estudiemos estas enfermedades de forma diferente. Y de hecho hay una comunidad que estudia cáncer, hay una comunidad que estudia enfermedades raras y una comunidad que estudia enfermedades complejas. ¿Vale? Aquí no entraré en detalles y muchas de estas diapos, ya me disculparéis porque son de charlas que hago y a veces son un poco técnicas, pero aquí simplemente lo que quiero reflejar es que son tres tipos de aproximaciones diferentes y cada uno tiene su impacto en la medicina. Por ejemplo, en genómica de cáncer o en estudio de cáncer, lo que estamos intentando es buscar tratamientos reales basados en mutaciones que encontramos. Entonces, ahí sí que hay una línea de acción y la prioridad es buscar tratamientos. Enfermedades raras va más al diagnóstico, es decir, a clasificar al paciente. Queremos saber, esto es a grandes rasgos, cada una tiene sus particularidades, etcétera, pero las enfermedades raras se preocupan más de analizar los genomas para diagnóstico. Mientras que las enfermedades complejas, lo que pretende el estudio de las enfermedades complejas es llegar a generar qué tipo de variantes o qué colección de variantes tiene que tener un ser humano para que tenga una predisposición grande y determinada a padecer diabetes, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí sería más de predicción y de prognosis. ¿Vale? Entonces, cada uno de ellos tiene su complejidad y muchas veces el problema es que se habla de las tres de forma conjunta y cuando vas al nivel de investigación, por ejemplo, son muy diferentes y se tratan de forma muy diferente. ¿Cómo se estudian estas enfermedades? ¿O cómo se llega a generar una relación entre el DNA o una mutación y una enfermedad determinada o una serie de síntomas determinados? Hace años se usaba la aproximación que yo llamo desde la función a la genética. Es decir, por ejemplo, durante mi tesis yo trabajé en transportadores de aminoácidos a nivel bioquímico y lo que hacía yo era caracterizar la función de estos transportadores de aminoácidos. Se expresaban en el riñón, en el intestino, etc. Entonces, cuando habías caracterizado la función, que ya llevabas 2 años de tesis o 3, entonces mirabas si esta función, lo que tú habías caracterizado para ese transportador, coincidía con alguna enfermedad. Entonces ibas a las bases de datos de enfermedad y yo buscaba enfermedades relacionadas con metabolismo de aminoácidos, por ejemplo. Entonces me salían una serie de enfermedades y tú tenías más o menos que intentar ver si alguna encajaba con lo tuyo. Por ejemplo, en mi tesis, uno de los transportadores de aminoácidos con los que yo estaba trabajando, lo pude relacionar con una enfermedad determinada y entonces lo que haces al final es pides sangre de enfermos de esa enfermedad determinada y miras en sus genomas si el gen que codifica para el transportador que tú estás analizando está mutado o no. Cuando tienes que sí, ya está. Ya tienes esa relación, la comunidad científica lo acepta y ya se genera una relación entre un gen y una enfermedad. Pero esto es muy lento. Para hacer una sola relación a mí me llevó 5 años de tesis. O sea que esto es muy lento.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado con esta revolución de la secuenciación y esta revolución del genoma? Ahora ha cambiado el paradigma, y esto es parte del título. ¿Qué ha cambiado en la biología de la forma que hacemos las preguntas? Antes, recordar primero la función de la proteína, un análisis molecular y bioquímico, y luego ibas a comprobarlo la genética. Ahora es totalmente al revés. Ahora, secuenciar 10.000 pacientes, todo el genoma entero o una parte del exoma o genotipo, etcétera, resulta bastante barato. Es decir, ¿por qué tienes que estar tiempo mirando la función, 2 años mirando la función de una proteína para luego linkarlo con el DNA? Si podemos coger 1.000 pacientes de una enfermedad determinada, diabetes, por ejemplo, secuenciarlos y hacerles siempre la misma pregunta. Esto estaríamos en esta parte de la diapositiva. Siempre hacemos la misma pregunta. Cogemos un grupo de enfermos, serían los pacientes aquí, y un grupo de controles que no tienen la enfermedad. Siempre asumiendo que haya un componente genético detrás de la enfermedad, etc. Entonces, lo que hacemos es secuenciar sus genomas y lo que miramos es qué mutaciones o qué variantes están en los pacientes que no están en los controles. Es así de simple. Mucha estadística detrás, es un protocolo bastante complejo y no se puede hacer en una tarde, pero si lo destilas todo, al final te queda esa pregunta simple. ¿Qué variante está más sobrerepresentada en pacientes para una enfermedad concreta que en controles? Entonces, cuando analizas esto, tienes una serie de mutaciones, ¿vale? Que sería esto, una lista de variantes, de mutaciones que están asociadas con esos pacientes, con esa enfermedad. Y entonces te haces la pregunta opuesta a la que los hacíamos antes. Es decir, ahora te haces la pregunta, tú tienes las variantes en el genoma, estas variantes, ¿cómo afectan a la enfermedad? Es decir, ¿qué mecanismo molecular, qué tocan, qué proteínas están tocando, qué región reguladora están afectando? Es decir, cómo esta mutación está generando la enfermedad a nivel fisiológico y a nivel sintomático, ¿vale? Esto es lo que se ha convertido ahora en el gran problema, que es lo que yo explicaba antes, que fue los primeros 2 años de mi análisis funcional de los transportadores, ¿vale? Entonces, la parte de la izquierda, porque la secuenciación es muy barata y más o menos ahora los estudios ya tienen bastante práctica en captar pacientes, en meterlos en estudios, etcétera. Toda esta dinámica ya está bastante bien generada, toda esta estructura. Esta parte de la izquierda, es decir, generar variantes y mutaciones candidatas, porque son algo que relacionado, pero que tú no les has dado una explicación al final, es relativamente fácil. Lo difícil ahora es interpretarlas, qué están haciendo. Y aquí entra en juego otro tipo de información que es muy relevante y que también ha provocado este cambio de paradigma junto con la secuenciación, que es el conocimiento que tenemos del genoma, lo que le llamamos la anotación del genoma. Entonces, llevamos desde que se sacaron el primer DAP del genoma en el 2000, parece, y luego en el 2001, conocemos mucho más el genoma. Sabemos cada parte del genoma, no exactamente, pero muchas partes del genoma, qué están haciendo. Entonces, este nuevo paradigma lo que está haciendo es, repito, cogemos muchos pacientes, muchos controles, los secuenciamos, miramos qué mutaciones son diferentes, dónde están esas mutaciones y con la información del genoma vemos cómo podemos interpretarla. ¿Vale? Entonces, esta es la nueva forma de investigar una parte, que esto es lo que estaría más relacionado con la medicina personalizada, con la medicina de Big Data o con el Big Data, con las ómicas, todas estas palabras que al final quieren decir lo mismo y se usan pues, para pedir proyectos y para generar titulares de prensa. Pero al final lo que hay detrás es esto que os estoy explicando. ¿Cómo podemos trabajar nosotros con el DNA realmente? Y de hecho, ¿cómo trabajamos a nivel computacional con el DNA? ¿Por qué? ¿Cómo podemos usar un ordenador? Bueno, ya sabemos hace tiempo, el DNA se puede aislar. ¿Vale? Tú coges DNA, lo aíslas, pones etanol y lo precipitas y tienes un pellet.
Este DNA se secuencia y lo que hace la secuenciación es traducirlo a un código de letras, el ATGC, que todos conocemos. A partir de ahí, ya es del dominio de la bioinformática. A partir de ahí ya necesitas un bioinformático para analizar esto. Ya el biólogo molecular ya no puede analizar esto. Los hay que sí, y ya digo, siempre hablo en términos generales. Para todo lo que digo hoy hay excepciones. Pero en este caso entraría en el campo de la bioinformática. Entonces, esto es lo que se está intentando aplicar, y no solo a nivel de genómica, sino a nivel de otras disciplinas. Y lo que estamos haciendo con el mismo esquema de coger muchos pacientes y ver qué diferencias tienen con los controles, con la misma esquema de pregunta, estamos poniendo otro tipo de datos encima de la mesa. Por ejemplo, datos de proteómica, ¿vale? De modificaciones de proteína, datos de transcriptómica, de RNA, datos de epigenómica, que son muy importantes, que son modificaciones que existen sobre la secuencia, ¿vale? La genómica, que ya hemos comentado. Metabolómica, que son análisis de todos los metabolitos que tienes en diferentes momentos que a ti te interesa la enfermedad. El microbioma, que esto también es muy relevante, y están viendo que el microbioma se correlaciona con todo, hasta con la respuesta a COVID, con todo. El microbioma es la leche, es la leche. No, ahora en serio, es muy importante, lo que pasa es que hay muchos puntos que no se conocen todavía. Las imágenes también son muy importantes. Está habiendo mucha investigación y mucho avance en todo lo que es generación y análisis de imagen, y están viendo que los análisis de imagen están superando, por supuesto, al ojo humano, y son capaces de detectar muchos tumores de forma precoz solo viendo diferencia de cambio de contraste. Es impresionante lo que están haciendo a nivel de imagen. Luego también se están metiendo todos los clinical records y todos los datos generados en el hospital. Estamos intentando hacer algo con ellos e intentando usarlos para investigación. Es decir, todo esto está generando un ecosistema de datos tan brutal y tan complejo que solo se puede analizar muchas veces la integración con aproximaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, aquí la inteligencia artificial yo no me voy a meter, porque yo soy un biólogo, y como soy un biólogo no voy a meterme en definir inteligencia artificial, pero básicamente se está probando, pero todavía no se está usando a todo lo que podría dar el sistema. Y básicamente es porque todavía las comunidades no se han entendido. Esto es un aspecto muy importante de la investigación, que las comunidades puedan hablar y entenderse. Y en este caso, la comunidad de la ingeniería y la comunidad de las matemáticas, que son las de inteligencia artificial, tienen que empezar a hablar con nosotros, con los biólogos, biomédicos, para entenderse. Y eso es lo que ahora estamos en ese proceso, y por eso hay tanto boom en la inteligencia artificial. ¿Dónde estamos haciendo nosotros esto, y qué papel tenemos nosotros en toda esta investigación? Yo soy biólogo y ahora mismo vivo trabajo en el Barcelona Supercomputing Center. Soy investigador ICREA, y mi investigación, como decían al principio, investigación se basa en esto, en encontrar la relación entre la mutación y la enfermedad. Y usamos grandes ordenadores para esto. Entonces, esto es una foto del Mare Nostrum, que es uno de los más grandes de Europa, y ahora ya no del mundo, pero estuvo en su momento. Entonces, el BSC, el Barcelona Supercomputing Center, es un centro de investigación con diferentes departamentos, y uno de ellos es el Departamento de Ciencias de la Vida. Entonces, allí básicamente somos investigadores, la mayoría biólogos, que investigamos diferentes aspectos de la biología, de la biomedicina, casi todos estamos en biomedicina, usando recursos computacionales. ¿Vale? Entonces, en mi grupo concreto tenemos dos grandes líneas, ¿vale? Estos son los miembros del grupo, algunos no está muy actualizada, falta alguna foto, pero básicamente tenemos dos líneas. Una línea en la que trabajamos en mutaciones somáticas, variantes somáticas y cáncer, como os explicaba al principio, y otra línea en la que trabajamos en enfermedades complejas, básicamente en diabetes de tipo 2. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos en el grupo es intentamos abordar los problemas a tres niveles. Nosotros tenemos tres niveles de acción. Un nivel de acción sería que a nosotros nos interesa responder una pregunta concreta, una pregunta biológica, es decir,
qué marcador tiene esta enfermedad determinada. Marcador me refiero qué variante del genoma es la que lo provoca, ¿vale? O sea, aquí tenemos una aproximación sobre la pregunta. También, cuando no tenemos metodología para analizar los genomas, porque todavía no está dispuesta, o no está asequible, etcétera, lo que hacemos es generar esta metodología, ¿vale? O sea, nosotros también programamos y hacemos programas, ¿vale? Y últimamente también nos hemos metido en diseño de grandes infraestructuras, que ya os explicaré luego, que estamos generando a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel regional, a diferentes velocidades, para, sobre todo, organizar todo el flujo de datos y toda la reglamentación alrededor de los datos, que es, como dirían en el APM, esto es el Bronx. Es un lío terrible. Pero bueno, ya entraremos un poco, al final os explicaré un poco de algo de esto. Nuestro papel está aquí, después de la secuenciación. Es decir, casi todos estos protocolos tienen esta vía general, que es del paciente se saca una muestra, se obtiene su genoma y se secuencia, y nosotros estaríamos en esta capa de aquí, que es la del análisis de esta secuencia. Buscamos mutaciones, las intentamos relacionar con la enfermedad y buscamos una interpretación que pueda ser plausible con la enfermedad. Entonces, esta información que nosotros generamos, ¿dónde va? Pues en parte la publicamos y es la información que tienen que recuperar entonces los grupos de biología molecular para intentar construir el mecanismo molecular por el cual esa mutación causa la enfermedad, ¿vale? Entonces, la identificación de estas mutaciones no solo da una pista a los moleculares que están estudiando esa enfermedad de qué genes más están implicados, ¿vale?, sino que además también permite ya generar protocolos de diagnóstico y de prognosis, ¿vale? Entonces, normalmente se cree y lo que se estima es que algo que se descubre en el campo de la investigación tarda una media de 7 años en llegar realmente al sistema sanitario y a que un paciente real se pueda beneficiar. Unos 7 años. Y muy pocas de los descubrimientos de investigación llegan a la clínica, ¿vale? O sea que es un proceso muy lento. Nosotros estaríamos en uno de los primeros estadios en el descubrimiento de estos marcadores, ¿vale? Entonces, ahora os explicaré unos pocos ejemplos, unos ejemplos muy rápido. No quiero entrar en detalles, es para que tengáis una pincelada de las cosas que vamos haciendo, ¿vale? Y os explicaré en Cancer Genomics y en medicina, en enfermedades complejas. Los tumores, iré muy rápido, esto es muy básico. Los tumores ya sabemos por qué son o por qué se generan, básicamente. Todos los mecanismos no. Pero, en resumen, una célula tiene una mutación en algún gen o en alguna región del genoma que está controlando el ciclo celular. Y esta célula se vuelve loca y no deja de reproducirse, de expandirse, y esto genera un tumor, ¿vale? Entonces, ahora mismo puedes tener muchas posiciones en el genoma que son susceptibles de generar un tumor si se modifican, ¿vale? Por ejemplo, la más conocida es P53. Es un tumor supresor, es una proteína que cuando está ahí no deja que la célula entre en este crecimiento descontrolado, sino que lo que hace esta proteína es, cuando detecta una serie de señales, le dice a la célula que se muera, ¿vale? Entra en apoptosis. Entonces, este tipo de proteínas lo que hacen es parar el tumor, ¿vale? Lo suprimen. Hay otro tipo de genes que son los oncogenes, que estos genes lo que hacen es no paran el tumor, sino que lo promueven, ¿vale? Entonces, lo que normalmente vemos en los genomas de tumores es que los tumor supresor están mutados, ¿vale? Es decir, funcionan menos o peor, y los oncogenes funcionan más o mejor, ¿vale? Entonces, cada uno de estos tipos de genes te da el resultado diferente, pero al final es un descontrol del crecimiento celular.
y las mutaciones pueden pasar en muchos sitios diferentes. De hecho, lo que hemos estado descubriendo estos últimos 10 años y 15 años en la genómica de cáncer, hemos visto que lo que antes llamábamos cáncer de pulmón, y se ponía clínicamente la misma etiqueta en cáncer de pulmón, podría en realidad venir de mutaciones somáticas muy diferentes. Y cada paciente podría tener un entorno molecular muy diferente. Con lo cual, es muy difícil buscar terapias ajustadas a cada paciente sin entrar en este detalle, sin entrar al detalle de qué variantes son las que definen a cada paciente su tumor. Y no olvidéis que aquí estamos hablando de las variaciones somáticas. Estas variaciones somáticas están pasando en otro entorno generado por tus variaciones germinales. O sea que esto lo personaliza todavía más. ¿Vale? Por supuesto, en esta dirección lo que pretende la biomedicina y lo que está intentando hacer a marchas forzadas es sustituir las terapias actuales que son muy generales de ahora, la quimioterapia, radioterapia, que son muy agresivas además, sustituirla por terapias mucho más precisas, que vayan directamente a la proteína o a ese contexto molecular en el que está pasando ese tumor. Un ejemplo muy importante de investigación en genómica de cáncer es el proyecto ICGC, International Cancer Genome Consortium. Este es un consorcio internacional que se generó en el 2007, perdón. Hubo 10 años, los primeros 10 años que hubo una misión con este proyecto. Este proyecto era el funcionamiento un poco raro y peculiar. Es un proyecto en el que era como una especie de club donde como país tú podrías participar en el club si llevabas básicamente unos cuantos millones en la cartera, no para ellos, sino para asegurar que tú podrías analizar por lo menos 500 genomas de un tipo de tumor determinado. Entonces, tú entrabas, es como supongo que los pokers deberían ir, tú entras en la partida si aseguras que puedes mantener la partida. Pues ellos pedían esta inversión del Estado. Entonces, en España se generó el consorcio CLL, donde estudiábamos Chronic Lymphocytic Leukemia, esta leucemia linfocítica crónica, ¿vale? Y este proyecto estaba liderado por Elías Campo en el Hospital Clínico y por Carlos López Otín de la Universidad de Oviedo. Y aquí varios grupos españoles, perteneciendo a este grupo internacional de ICGC, analizamos estos primeros 500 pacientes de este tipo de tumor. Entonces, realmente fue un hito, fue una cosa histórica porque hasta entonces no se había analizado tantos tumores, o sea, tantos genomas de un tipo de tumor determinado. Y ese estudio fue muy importante porque nos permitió ver muchas regularidades y muchos eventos que son típicos de este tipo de leucemia y también compararlo con otros tumores. El protocolo a seguir es un poco el que os he explicado antes. Siempre se sigue el mismo protocolo. A partir del paciente se extraen muestras, se secuencian, se analizan y se meten en la maquinaria de interpretación y de molecular hasta que esperemos que un día, aunque de forma lenta, vuelven en forma de terapia o de protocolo de diagnosis o de protocolo de prognosis. ¿Vale? En este contexto, nuestro grupo, en el 2014, lo que hicimos fue un nuevo método computacional, un programa computacional que por un lado se cogía la secuenciación que salía de la máquina de secuenciación y por el otro te daba una lista de mutaciones. Esto no entraré en detalles, pero en su momento, esto lo sacamos en el 2014, en su momento fue muy importante porque en aquel momento podríamos identificar un tipo de mutaciones que son unos cambios estructurales en el genoma que costaban mucho identificar antes con los métodos que había y con nuestro método podíamos identificar este nuevo tipo de variante que le llamamos estructural. Entonces, esto es un ejemplo de las cosas que hacíamos. Entonces, está esto
Esta misma metodología lo aplicamos precisamente a los genomas de leucemia, que os hablaba antes, y contribuimos nosotros bueno, analizamos con el grupo de Elías Campo lo que sería todo lo que le llamamos el mapa de mutaciones somáticas de este tipo de tumor. ¿Vale? No entrar en detalles, esto es una representación de todo el genoma, donde estamos juntando todos los resultados de todos los pacientes que analizamos, estos 500 pacientes que analizamos, y lo que vemos es que hay regiones recurrentes. Cada una de estas líneas sería un cromosoma, para que os hagáis una idea, no voy a entrar en muchos detalles, pero podéis ver que aquí, por ejemplo, en esta región de cromosoma 13, frecuentemente muchos pacientes de leucemia está mutada. Esta información es valiosísima, porque te apunta directamente a la base molecular o te empieza a dar pistas de qué players, qué elementos están implicados, qué proteínas están implicados en este tipo de tumor. Entonces, en este caso concreto, vimos que había muchas deleciones en el cromosoma 13 y esto coincide con una región de microRNAs, que son unos RNAs muy pequeños, que son reguladores, que cuando faltan, pues tienen que ver con la maduración de linfocitos, etc. O sea que esto fue una información muy importante. Otras informaciones también, no entrar en detalles, pero solo para que veáis un poco cómo investigamos y cómo traducimos todo esto en investigación. Un paso más allá, y ya entrando a la parte de grandes datos, en un momento dado este consorcio de todos los países dijimos, bueno, llevamos 7 años cada país secuenciando muchos genomas, ¿por qué no los unimos todos y los vemos todos en global? Porque cuando unes muchos datos puedes hacer más tipos de preguntas a los datos. Sobre todo, puedes llegar a detectar eventos o cosas o mutaciones que están pasando a una frecuencia baja y que si tienes un número limitado de individuos no ves. ¿Vale? Entonces, cuanto más individuos, mejores. Entonces, esto nos llevó a un gran proyecto también, que es el proyecto PanCáncer, un proyecto internacional que se publicó en Nature el año pasado, varios papers, etcétera. Y aquí lo que hicimos fue analizar 3.000 tumores, 3.000 genomas de tumor. Y esto fue un ejercicio esto fue un reto enorme porque imaginaros 3.000 genomas que a nivel de datos son muchos datos moviéndose entre países. Cada país lo tenía configurado diferente, o sea, fue un lío terrible. Y aquí nosotros teníamos la participación, éramos uno de los centros en todo el mundo que analizaba estos datos. ¿Vale? Entonces, de aquí se generaron unas mutaciones y la comunidad los aprovecha estas mutaciones para seguir sus investigaciones. ¿Vale? No entraré mucho en detalle, pero para que veáis que cada vez lo que se intenta, se va pretendiendo es juntar más datos. Estos son otros ejemplos. Aquí vimos, por ejemplo, también en este estudio de PanCáncer que había muchos pedazos de genes que se copiaban y se retrotranscribían en el genoma, que lo que le llamamos pseudogenes procesados. Es igual, es anecdótico, pero son más eventos que vamos viendo que están relacionados con los tumores. Ahora, el siguiente paso es coger estos elementos y empezar a estudiarlos para ver qué efecto tienen y qué valor clínico tienen. ¿Vale? Esto, como os decía antes, esto está generando tal cantidad de datos que aquí se empiezan a requerir ya técnicas más sofisticadas, de estadística más sofisticadas o de inteligencia artificial. Y aquí el problema con la inteligencia artificial es qué preguntas haces. Esto es la clave de todo, porque aquí te puedes liar un poco si no escoges muy bien la pregunta y puedes entrar en ciclos de responder la misma pregunta que tú estás haciendo y estás haciendo que el sistema un poco te favorezca en la respuesta. Pero bueno, es un campo que está empezando todo esto. También está evolucionando mucho el estudio del tumor, de los tumores. Todos estos análisis que os he dicho era una foto en un momento dado, es decir, nosotros cogemos una biopsia del paciente en un momento dado y hacemos el estudio en ese momento, mientras que lo importante es ver la progresión, es ver, porque el tumor es una entidad viva que va cambiando, de hecho va generando subclones y se va haciendo más complejo, y lo que es muy importante es ver cómo va evolucionando. Esto es lo que hace realmente valioso estos estudios.
ver cómo va evolucionando y sobre todo después del tratamiento, después de la recaída, etcétera, qué clones y qué subclones tenemos en ese genoma. Y eso es a lo que vamos ahora. Estamos haciendo estudios longitudinales, viendo cómo diferentes subclones crecen y van intercambiando. Y de hecho estamos tomando el tumor como si fuera un pequeño ecosistema donde células compiten por ganar a las otras en cuanto a crecimiento. Y se toma desde ese punto de vista. Esto os quería explicar un ejemplo de cosas nuevas que hemos encontrado. Este año pasado, por ejemplo, hemos encontrado que no solo los genes en el genoma y las mutaciones en el genoma tienen un papel, sino que además hay un DNA extracromosómico que ya se conoció en los años 60, se describió, se vio por microscopía, pero que nadie lo ha visto y nadie ha hecho nada hasta ahora. Y nosotros hemos visto que tenía relación con neuroblastoma. En concreto, cuando hay una parte mutada, una parte sobreexpresada en un genoma, se forman unos fragmentos, es igual no os quedéis con el detalle, pero son elementos nuevos que aparecen en el estudio de cáncer. ¿Vale? Y esto no solo da idea de la complejidad a la que estamos llegando, sino que también pone el listón un poco más alto a la gente que quiere investigar, porque ahora tendrán que tener en cuenta los círculos o los circulomas en sus próximos estudios. Y es un poco esta carrera en la que estamos. Esto pasaré porque yo hablo mucho y siempre voy lento. Una cosa importante a explicar, que es una primera aproximación que hizo la Generalitat para intentar poner este circuito que os he explicado ahora, primero va del hospital, va a la secuenciación, luego va al análisis. Todo esto nos pusimos de acuerdo con en el paraguas del Departamento de Salud de la Generalitat para intentar hacer un programa piloto, intentar hacer un test de cómo sería este circuito. Es decir, desde que se saca una muestra del paciente, se secuencia, se analiza, se interpreta y luego se llega a conclusiones clínicas que tienen que afectar y que tienen que soportar las decisiones que se toman para el paciente. Entonces, este circuito se tenía que haber probado en un proyecto, para mí frustrado, pero bueno, fue un buen intento, en un programa del PERIS, que fue un programa de investigación en salud que generó la Generalitat. ¿Vale? Entonces, para que veáis que esto está en las agendas de los gobiernos, todavía de aquella manera, hay otras prioridades, pero bueno, que está entrando fuerte. Ahora os explicaré un poco, muy rápido, porque me gustaría ir a la parte última, que es la clave, y ya está. Un poco también lo que estamos haciendo a nivel de enfermedades complejas. Estas enfermedades que os he explicado antes, de diabetes de tipo 2, estas enfermedades cardiovasculares, que los sistemas sanitarios realmente los están ahogando. Estas enfermedades se estudian, como os he explicado, viendo la frecuencia en casos o en pacientes y comparándola con la frecuencia en los controles. Y lo que buscamos son estas variantes que ya se conocen. ¿Vale? O sea, estas variantes que ya se están conociendo, se están apuntando aquí. Estas variantes, ¿cómo se están usando? Por ejemplo, yo no sé si vosotros habéis hecho algún 23andMe o algún análisis genómico de estos que te genotipan, te dicen tus ancestries y te explican, bueno, te dan alguna información de ti, básicamente. Entonces, muchas veces se basan en este tipo de variantes, en estas variantes que son muy comunes en la población y que tienen un efecto muy pequeño, que es el piquito aquel que os decía durante toda la vida. ¿Vale? Entonces, estas compañías que os venden estos sets, 23andMe, por ejemplo, iban a estas bases de datos, veían qué variantes se habían asociado con una enfermedad determinada y entonces, si veían esta variante en su cliente, le decían, oiga, usted tiene una probabilidad alta o una probabilidad determinada de tener esta enfermedad. Claro, como el efecto de cada variante es muy pequeño, el poder predictivo de cada variante es muy pequeño. Es decir, tú estás estafando realmente si estás diciendo a alguien, porque tiene esa variante, va a tener esa enfermedad, que eso es lo que interpreta el cliente. Entonces aquí ha habido mucha polémica con estas variantes y de la forma que se están usando, sobre todo a nivel comercial, pero también de cómo se van a usar a nivel clínico. ¿Vale?
Aquí hay ejemplos también. Nosotros hemos encontrado varias variantes. Lo hemos hecho usando datos públicos, sin gastarnos dinero en analizar pacientes, etcétera. Esto es una prueba. No entraré en detalles, perdonad que haya cargado de diapositivas, pero los mensajes principales que quiero que veáis es los esfuerzos donde van ahora. Ahora los esfuerzos en este campo es en aumentar la capacidad predictiva de estas variantes. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente usando estrategias de inteligencia artificial, estamos intentando encontrar combinaciones de variantes. En vez de coger cada variante por separado de forma independiente, como están haciendo los estudios ahora, te pierdes mucha información. Lo que estamos es generando redes de variantes que interaccionan entre ellas y que las podemos detectar que están afectando directamente a una enfermedad. Mi última parte es un poco todo este follón de datos, a dónde vamos, y me gustaría acabar con una predicción de lo que será la medicina. Esto intentaré también pasarlo rápido porque la diapo que más me interesa es la última. Como os decía antes, la clave en este nuevo tipo, bueno, nuevo, llevamos ya más de 10 años, pero bueno, este nuevo paradigma de la biología, este tipo de estudio basado en las ómicas, es que cuantos más datos tengas, mejor. Y aunque esto estamos haciendo muy bien a nivel biomédico y a nivel de investigación, no lo estamos haciendo muy bien a nivel de compartición de datos. ¿Vale? Entonces, aquí se necesita modificar a muchos niveles la comunidad. A nivel cultural y a nivel técnico, a nivel ético-legal y a nivel metodológico. Es decir, tiene que haber muchos cambios para que empecemos a compartir datos entre nosotros, porque la clave está ahí, en compartir datos. ¿Qué pasa ahora? En un estudio normal, un estudio típico, clínico o molecular, un estudio de biología, ¿qué se hace? Se sacan muestras del paciente, muestras moleculares, muestras fenotípicas, datos clínicos. Estos se analizan normalmente, se llegan a los resultados, se publican. Este es uno de los objetivos principales, no perdamos de vista que es uno de los objetivos principales en investigación. Esto genera comprensión de la enfermedad y además genera otro tipo de estudios que se basan en estos resultados. Y, como hemos dicho antes, eventualmente llega al paciente en forma de un nuevo protocolo clínico, etc. Entonces, esto es el circuito típico. Pero ¿qué pasa que una vez estos datos se han usado en este circuito y el investigador principal ya ha sacado su beneficio a nivel de investigación, que es la publicación? Bueno, cuando ha pasado esto, que esto sería el primer ciclo, cuando ha pasado este primer ciclo, se espera que estos datos se pongan en unas bases de datos donde otros investigadores puedan usarlos. ¿Vale? Normalmente otros investigadores que saben más de análisis de datos que lo que saben los que han analizado estos datos por primera vez, porque esto es una comunidad más clínica. Sigo generalizando, hay casos en los que no, pero de forma general no tienen muchos medios y muchas veces encargan estos análisis a compañías, etcétera, ¿vale? Pero lo que se trata es de que estos datos que están en las bases de datos, grupos de bioinformática, grupos computacionales, los podemos usar para hacer más papers, generar más publicaciones y enriquecer el sistema. Pues actualmente hay muchas restricciones en la compartición de datos. Casi todos tienen un origen cultural. No entrar en detalles, pero básicamente no estamos preparados. Y esto, por ejemplo, es algo que hemos sufrido mucho en esta pandemia de ahora. Si hubiéramos hecho nuestros deberes y hubiéramos tenido un sistema de datos homogéneo, como tiene Dinamarca y tiene otros países, hubiéramos reaccionado de forma diferente a la pandemia, hubiéramos tenido resultados no diferentes, pero más rápidos y más precisos de la evolución de la pandemia y, bueno, hubiéramos podido hacer una mejor respuesta y sobre todo, podríamos hacer una mejor investigación. Porque todo esto nos ha pillado a todos desprevenidos, nadie se esperaba esto. Entonces, en investigación de recursos también. Por ejemplo, la pandemia nos está costando mucho seguir las variantes de virus que hay en España. ¿Por qué? Porque para seguir una variante de virus no puedes con una PCR, tienes que hacer una secuenciación.
Entonces, ¿qué sistema de secuenciación hay? ¿Qué sistemas de secuenciación tiene el sistema sanitario para poner en uso en una pandemia? Muy pocos. Oye, por eso nos cuesta tanto. Es decir, hay una serie de limitaciones, hay una serie de infraestructura que se debería generar, ya que otros países lo han hecho y nosotros no, que se debe de usar en esa dirección. Otro tipo de limitación es el cultural. Básicamente, los propietarios de los resultados, los investigadores biomédicos o los clínicos, no quieren compartir sus datos clínicos. Muchas veces con la bandera de que no pueden, porque legalmente su hospital no le deja, pero la razón real es que no quieren. Y estas son razones simplemente por currículum. Total, esto ha generado un panorama ahora en el que tenemos que empezar a poner orden en todos los datos. Tenemos que generar un orden en las estructuras de los datos, cómo las vamos a gobernar y cómo se van a organizar. En este contexto, nosotros, nuestro grupo, estamos coordinando un programa, un proyecto internacional con Canadá, que lo que estamos haciendo es probar sistemas de compartición de datos. Entonces estamos probando diferentes niveles, el nivel legal, el nivel más de formato de datos, qué ficheros, qué sistema de transferencia, qué entornos, qué pregunta científica. Entonces estamos intentando generar ecosistemas que se puedan expandir y generar esta red mundial de datos a nivel europeo, a nivel mundial. Esto es lo que estamos intentando generar. Para ir a lo que al final me gustaría, y con esta diapositiva acabo, que es lo que yo creo que debe conducir todo este esfuerzo. Todas estas investigaciones que estamos haciendo, toda esta actividad para conocer qué variantes están causando qué enfermedad, etcétera, tienen un objetivo final, que es que se pueda usar en los pacientes. Entonces, las infraestructuras que estamos generando, el conocimiento que estamos generando, se va a aplicar a los sistemas sanitarios. ¿Cómo pasar de la investigación al sistema sanitario? Esto es, ahí hay que hacer magia. Es un muro muy... es un reto. Cada vez que quieres pasar algo de investigación al sistema sanitario es un reto. Y en este caso también. Pero en un futuro supongo que nos alinearemos y será así. ¿Qué pretendemos? Uno de los problemas ahora es, por ejemplo, y eso es real, es que si tú tienes un tipo de tumor y tienes dinero y te puedes ir a Houston, tus probabilidades de sobrevivir son mayores que si no tienes dinero y te quedas en un hospital comarcal o regional. No hablo de España, hablo de cualquier país del mundo. Eso es así. Entonces, ¿por qué tienes más probabilidades de sobrevivir en Houston, en Texas, en uno de los mejores, o en el Sloan Kettering de Nueva York? ¿Por qué tienes más probabilidades de sobrevivir allí que en cualquier otro hospital regional que tiene gente muy válida? Por la experiencia que tienen, por el entorno que tienen, por la experiencia que acumulan cada día. Ellos tienen equipos enormes, tienen unas maneras de cruzar la información, lo hacen todo por equipos. O sea, aquí también, pero el nivel de experiencia que hay no es el mismo. Clinic es muy diferente a otros hospitales pequeños, etc. Solo quiero decir que hay graduaciones y que esta graduación depende de la experiencia. ¿Qué pasaría si nosotros generamos un sistema en los que todos los hospitales pudieran ir poniendo en la nube, en una nube determinada, ya se vería cómo se determina, en una nube, anonimizando todos los datos, pero poniendo todos los datos de los pacientes, todos los datos genómicos, los datos clínicos y qué tratamientos han funcionado y qué no? Imaginaros si todos los hospitales del mundo empiezan a poner en común todos los tratamientos que se están haciendo de todos los pacientes de cáncer, por ejemplo. Y que pongas un perfil genético básico, un perfil clínico básico y que pongas cómo van tus pacientes. Cualquier hospital regional del mundo podría estar usando de la misma manera toda la experiencia que se está acumulando, no solo en el Hospital de Texas, sino en todos los hospitales del mundo. Si tú a esta gran base de datos empiezas a añadirle otras enfermedades, tienes una enorme nube con datos anonimizados, pero de un valor increíble para empezar a poner tus programas de AI y empezar a hacer preguntas que ningún médico ahora mismo puede llegar a responder. Entonces, esto se prevé que sea una herramienta para el médico. Cuando le llega a un médico, el futuro será, ese médico le hace un perfil genético, le hace un perfil clínico básico y mira en la base de datos, según su sintomatología, mira en la base de datos
qué ha habido en el mundo con ese perfil clínico, ese perfil genético y que tenga esa sintomatología. Y le va a dar todo lo que ha habido en el mundo y qué tratamientos han ido mejor para esto. Esto es de un poder incalculable. En fin, con esta diapositiva quiero acabar. Este es mi grupo al que se lo debo todo y estos son las diferentes funding y colaboradores. Y siento haberme pasado un poco. Muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto a cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias por la ponencia, que ha sido muy instructiva, y paso a iniciar el turno de preguntas o debate, a ver si os animáis a hacer preguntas. Bueno, yo para romper el hielo te voy a hacer una pregunta, bueno, que me aclares un poco más lo que has explicado del carnet de biomédico, ¿no? Para que todos los médicos tengan su carnet. O sea, todos los pacientes tengan el carnet y los médicos puedan usarlo. Sí, sí. Esto Bueno, sí, ¿esto perdona. qué quieres decir? ¿Que habrá un problema ético o que, o sea, todo el mundo puede compartir, ¿no?, estos datos? Bueno, sí, hay, el problema ético legal es claro, y todos sabemos ahora la GDPR, la nueva Ley de Protección de Datos Europea, que a nosotros nos ha hecho cambiar casi totalmente el chiringuito, porque tenemos que hacer ahora unas cosas para que algunas me parecen bien y son lógicas, pero han añadido una capa de complejidad a nuestro trabajo que es complejo. Si tú anonimizas los datos, y tú limitas cómo los diferentes usuarios pueden tener acceso a esos datos, todavía puedes hacer esos datos muy valiosos y los estás protegiendo. Es decir, ningún paciente, tú no puedes saber quién está, qué paciente, cómo se llama y dónde vive. La persona de quien tú estás viendo que tiene determinada mutación. O sea, todo eso está totalmente anonimizado y hay protocolos de anonimización. Y esto está, sí, o sea, y hay datos clínicos que hay un biobanco de Inglaterra que está compartiendo miles, de hecho tiene 500.000 de genotipos, o sea, de datos genéticos de una población determinada y está compartiendo los datos genéticos, los datos clínicos, o sea, que compartir se puede. Pero bueno, sí que hay que tener en cuenta esta capa de legal. Legal, ¿no? Y ética, sobre todo. Sí. Bueno, mira, aquí tengo una pregunta que la realiza Carmen y pregunta: ¿podrías aclarar más las diferencias entre las variantes y mutaciones? ¿Estamos hablando siempre de genes o de variantes relacionadas con genes? Sí, o sea, para empezar, mutación y variante es lo mismo. Mutación es un término que salió más en el campo de las enfermedades raras sobre los 80, entonces se le llamaba mutación y estaba más relacionado a la variante que generaba una enfermedad rara. Pero ahora mismo a todo le llamamos variante. ¿Vale? O sea que una variante es un cambio respecto a otro genoma o a otro individuo. Entonces, ¿dónde afectan estas variantes y qué están afectando el genoma? ¿En qué posición y qué elemento están afectando? Es muy variado. En las enfermedades raras te esperas que, porque es lo del mazazo que os he dicho antes, una enfermedad rara, estas mutaciones, es un mazazo y tienes ese fenotipo. ¿Vale? Entonces, estas mutaciones te las esperas encontrar en las regiones codificantes de los genes. Y por eso el estudio de las enfermedades raras se basa en la secuenciación del exoma, porque normalmente con los exones ya tienen suficiente. Las enfermedades complejas es diferente. Esta mutación que te he dicho, que en vez del mazazo es poco a poco, una gota, que si lo combinas con un tipo de vida y acabas desarrollando diabetes, estas mutaciones normalmente están en regiones reguladoras. El efecto no es tan fuerte y lo que hacen es, simplemente te hacen que un tipo de gen determinado se exprese un poquito más. Y esto ya te tensiona un poco el sistema. Lo hablo de forma muy genérica. O sea, que pueden estar en diferentes lugares del genoma, sí. Las de los genes son las más fáciles de interpretar y las más difíciles son las de enfermedades complejas.
Bueno, aquí tengo otra pregunta de Jordi, que pregunta, gracias por la presentación primero, y ¿por qué tarda tanto, unos 7 años, en que la investigación llegue a la clínica? ¿Y por qué muchos no llegan? ¿Cuáles son los obstáculos actualmente que existen? Bueno, sí, sí, hay varios factores. Cuando sale en la tele, investigadores del centro tal han descubierto que tal tumor tiene una enfermedad tal, esto se podrá traducir en un protocolo de diagnosis. Bueno, esto, para empezar, lo que dice normalmente la noticia no suele ser exactamente lo que se ha descubierto, ¿vale? Es una presentación a modo de show y para llamar la atención, o sea, están exagerando. Y luego este descubrimiento tiene que pasar muchas otras pruebas, se tiene que desarrollar, primero tiene que probar su valor clínico. Y eso tiene que entrar luego, lo que normalmente empieza en una parte molecular, luego va a los estudios más clínicos, los clinical trials, a probar cosas. Si son medicamentos o si es una proteína determinada, tienes que ir a probar en estudios clínicos. Entonces, ya sabemos cuánto tardan los estudios clínicos. Entonces, en ese proceso, cualquier descubrimiento, cualquier marcador puede perder interés. Algunos marcadores que no se siguen porque económicamente pues no dan mucho interés. O sea, ahí normalmente como la generación de fármacos es tan cara, los gobiernos no pueden asumirla y se la dejan a las farmacéuticas. Entonces nuestro papel llega hasta aquí llegamos, y la traducción en fármacos normalmente ya es cosa de las farmacéuticas. Y aquí cualquier escenario de intereses ya te puedes imaginar. Un aspecto, un aspecto muy importante es el ser humano. Esto que os he explicado en la última diapositiva ya podría estar pasando si el ser humano no fuera como es. De interés egocéntrico, ese tipo de cosas. Pero gran parte del bloqueo es cultural, sí, también. Luego hay otra pregunta que es de Rubén y te dice, muchas gracias por la presentación. ¿No existen bases de datos donde se puedan recoger datos genómicos, tratamientos desde cada centro? Por ejemplo, como Cosmic, OncoKB. Sí, los conozco y los usamos. Sí. Esto, existen bases de datos. Pero no exactamente como tú has hecho la pregunta, Rubén. Es decir, no hay bases de datos que tengan datos genómicos y datos de tratamiento. No existe. Es decir, lo que hay en las bases de datos son genomas. Los datos clínicos no quieren compartirse, no se quieren compartir. Si nosotros tenemos información de un genoma solo, tenemos muchas secuencias de muchos pacientes de una enfermedad determinada. Cuando lo vemos, podemos ver cosas que son recurrentes ahí, cosas que nos dan pistas, mutaciones determinadas en algunos genes. Mira, esta región parece que está bastante más alterada en los pacientes que tal. Cuando vemos esto, tenemos que ver si las cosas que nosotros encontramos tienen una correlación con la clínica. Es decir, cuando nosotros encontramos 20 personas entre 100 de un tumor que tienen el mismo gen mutado, eso es muy significativo. Esto es mucho más de lo que te esperas por azar. Entonces, estaría bien estas 20 personas ver si tienen alguna peculiaridad clínica. Pero estos datos ya no los tenemos, porque están escondidos. Entonces, nuestro campo de acción muchas veces se queda limitado en simplemente decir 20 personas tienen esta mutación. Esta es importante. Y no podemos hacer el paso siguiente, que es dar un valor clínico, encontrar la correlación con la clínica, simplemente porque estos datos no están. Cosmic, OncoKB, todas estas bases de datos, tienes todos los genomas que tú quieras. Ni un dato clínico, ni un valor de concentración de glucosa en sangre, ni uno. Porque esto cuando publicas algo con un valor clínico, el impacto en la revista aumenta y va al currículum, y entonces ya estás entrando en nuestro círculo de investigación.
que está dirigido por el paper, la publicación, básicamente. A ver, aquí tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los de Carmen Sánchez? ¿Cuáles son los límites que se están encontrando para poder aplicar en la medicina personalizada? Sí, un poco la pregunta que también hacía Jordi. Bueno, muchos de estos límites son burocráticos también. Lo que ocurre en investigación ocurre en otro mundo, con otras reglas diferentes a lo que ocurre en el sistema sanitario. También es verdad que el sistema sanitario ahora mismo se debería agilizar un poco y relajar un poco en cuanto a las cosas que aprueba. Hay también un miedo de el médico no querer probar cosas que su comité, su hospital determinado no le vaya luego a culpar de que está haciendo cosas fuera de lo que toca. Entonces, lo que toca es bastante conservador. Por ejemplo, ha habido casos y hay investigadores en el campo de investigación molecular, hay investigadores que han visto que en algunos casos, y esto ya digo, lo hablo, pero no, por favor no lo generalicéis porque no es generalizable, pero en algunos casos en los que el tumor tiene más de un subclon, es decir, más de un tipo celular, el subclon más prevalente, más representado, a veces es el más benigno, es el que crece más lento, es el que menos agresivo es para el entorno, menos invasivo, ¿vale? Entonces, cuando esto está pasando y dentro tienes algunas células que ya son otro clon mucho más agresivos, muchas veces cuando aplicas la quimioterapia lo que haces es reducir este primer tumor. Y muchas veces lo que se ha visto es que cuando aplicas la quimio hay una reducción del tumor, todo el mundo se pone muy contento y es para celebrarlo, está muy bien, pero lo que suele hacer entonces la medicina es, da más, dale más, para ver si acabamos de matarlo. En este dale más o el seguir con el procedimiento, lo que muchas veces haces es dejar a estas otras células más libres para que tengas lo que le llaman la recaída o el relapse. Entonces, este es mucho más agresivo. Yo no digo que esto esté pasando, la quimioterapia está salvando vidas, hay que hacerla, no hay otra alternativa ahora, pero lo que se intenta es buscar cosas un poco más precisas. Vale. Bueno, tenemos otra pregunta de Judith y pregunta, la genética es importante, pero la epigenética también. Hombre, sí. Y la metabolómica, sí. ¿Cómo integrar la segunda en la secuenciación masiva y también los factores ambientales de cada individuo en cuanto a poder predecir enfermedades? Claro, esto es complicado, ¿no? Sí. La epigenética, claro que sí. O sea, yo no he hablado más de la epigenética porque nosotros no nos centramos en la parte epigenética. La epigenética son aquellas modificaciones que tiene el genoma, el complejo del genoma, y que son dinámicas, mientras que la secuencia en principio es inalterable, bueno, inalterable menos con mutaciones. La parte epigenética le da otro nivel de complejidad y le deja hacer otras cosas con unos procesos que ya son más dinámicos. Esta es la epigenética. Por ejemplo, la epigenética metila, pone grupos metilo en varias regiones para silenciar genes. Esto es una de las estrategias que usan las células para silenciar aquellos genes que no necesitan porque son de otros tipos celulares, ¿vale? Estos son modificaciones epigenéticas. Ya os podéis imaginar que si alguna de estas genes que se silencian no se silencian bien porque esas metilaciones que se tenían que hacer en ese promotor no se hacen, pueden dar lugar a cáncer. Ahora mismo se están intentando integrar estos dos campos, normalmente viendo dónde me ha caído la mutación y si donde me ha caído la mutación hay alguna marca epigenética que me da alguna pista de la función. Así estamos usando esta relación. Hay otra gente que está yendo solo o principalmente por la parte epigenética, todas las modificaciones de histona, es bastante complejo. Pero sí, claro, o sea, la epigenética tiene que estar,
pero es más difícil de integrar y será más difícil de integrar en la medicina, de hecho. Tú has hablado también de las empresas estas privadas de análisis de servicios, ¿no? De Sí, secuenciación, que tú has comentado que las variantes son difíciles, ¿no? ¿Tú crees que son fiables estas empresas que nos dicen? bueno, sí, son fiables, pues si Sí, te dicen que que tenías un abuelo en Francia y que tienes un poco de genes de Turquía o de Alemania, eso sí sirve, está bien. pero Ahora, para predecir enfermedades, no, no. no, no, no. No, Te porque dicen, hombre, tienes predisposición a tener un tumor de próstata. Esto no, o es, sea, la empresa 23andMe sí. la cerraron durante un tiempo porque hacía este tipo de predicciones. Es decir, la empresa 23andMe te daba tu genotipo, hacía un análisis poblacional muy simple, que es relativamente fácil, con unos genomas que hay, unas referencias, y te decían, pues mira, tienes un ancestro europeo con genes de tal, no sé qué, no sé cuántos, entonces te dan un poco tu árbol genealógico dentro de la población. Y antes también te decían, en base a estas variantes, que os he explicado antes, esta lista de variantes, te decían que tenías 1,2 probabilidades por encima de la media de tener diabetes. Entonces, ¿tú cómo interpretas 1,2 probabilidades por encima de la media de tener diabetes? Es muy relativo. Claro, se lo está diciendo a alguien que no tiene capacidad de interpretar esa información. No la digiere, o sea, crea Pero alarma. es importante entonces la labor del consejero genético, ¿no? En este sentido. Sí, pero incluso con el consejero genético y con falsos consejeros que están en las dietas basadas en la Sí, genética, que es otra estafa, sí. hay que tener cuidado, porque que haya uno con una bata blanca al lado y que te hable de genética, vamos, sal corriendo, o no lo sé, pero no quiere decir nada. Entonces, el problema es que estas variantes, el problema es que estas variantes, al contribuir muy poco en la enfermedad, tienen muy poco poder predictivo. ¿Vale? Entonces, normalmente decimos que quien tiene esta variante tiene 1,2 más probabilidad de tener la enfermedad. Vale. La va a tener cuánto más son los bocadillos de chorizo que se tome luego y cuánto más el deporte y cuánto le va a afectar. Esto es muy difícil, pero se basa en una contribución muy pequeña de una variante. Para diabetes, para que os hagáis una idea, Pero estás barajando el nombre de puedes 300 controlarlo variantes. con la dieta, por ejemplo, ¿no? Sí, Si sí, tienes, ¿no? pero esta correlación de la dieta con diabetes no tiene que ver con la genética. Se ha hecho pues, sola. Se ha hecho que si tú tienes en la familia tienes diabetes y te pasas y comes mucho azúcar, vas a tener diabetes. Pero es igual, yo ya te puedo hacer esta correlación. A mí me das el historial de familias y te puedo decir, según los hábitos, quién va a tener y quién no va a tener diabetes. Es bastante, sí. Además, a medida que que la población va envejeciendo, se va haciendo más común todavía. Por eso también se llama no solo enfermedades complejas, sino enfermedades comunes. Comunes. Pero es muy difícil traducir la información genética de ahora para enfermedades complejas en una prognosis, una predicción que tenga un valor. Entonces, tú no le puedes decir a una madre que le haga un análisis genético cuando su hijo acaba de nacer, que tiene una variante que a lo mejor está asociada con Alzheimer. Esta mujer, ¿cómo va a vivir toda su vida? ¿Y el niño cómo va a vivir? No, hombre, no. No le digas nada, o sí, o explícaselo bien, no lo sé. Esto es una manera, pero hay que cuidar mucho cómo se usa esa información. Y sobre todo cómo luego las compañías de seguro van a tener acceso a esta información. Las compañías de seguro te van a hacer, si les deja el gobierno, que esto es lo que hay que ver, van a acceder a estas variantes y van a decir, a ver, ¿tú quieres asegurarte? Sí, mira, te regalamos una secuenciación de genoma. Con la primera cuota, con la primera póliza, te regalamos una secuenciación de genoma. Y ellos, tú habrás firmado que ellos pueden hacer uso de tus variantes o no, depende de lo que les dejen hacer. Entonces podrán hacer uso y podrán decir, oye, uy, tú tienes 4 variantes que me están diciendo que si no te cuidas, te vamos a tener que doblar la cuota. Ese es el problema. Pero aquí en España está regulado o todavía no hay Bueno, en leyes. principio se está regulando. De hecho, se está regulando tanto para evitar esto que nos está fastidiando a nosotros. Que ya me parece Ya bien. no,
Regular esto me parece bien, pero se ha ido muy al extremo. De hecho, Finlandia se está replanteando ahora leyes de protección de datos porque no pueden participar en los proyectos europeos en los que estamos nosotros, los que están los otros países, porque su legislación, su interpretación del GDPR es demasiado restrictiva. Ya. Bueno, y sobre todo lo que realmente quería preguntar es lo del COVID-19, que cómo se están gestionando todas estas poblaciones que tienen COVID y son anónimas o qué ocurre con esto. Bueno, Muchas, lo has comentado un poquito. sí, se están generando varias bases Pero, de por ejemplo, datos. aquí en España no tenemos, ¿no? Bueno, estamos haciendo nuestros pinitos. Hay más voluntad que otra cosa y bueno, pero como he dicho antes, nos ha pillado a todos desprevenidos y sin los deberes hechos, básicamente. Entonces, ahora lo estamos sufriendo. Por ejemplo, sería impresionante, y ya hay bases de datos de este tipo fuera de aquí, pero aquí todavía no tenemos estas bases de datos, pero sería muy valioso ahora mismo, por ejemplo, que un grupo como el nuestro pudiéramos tener acceso a, dime, toda la gente que se ha infectado que ha acabado teniendo neumonía. Dime, toda la gente que se ha infectado que ha sido asintomática, que no ha llegado a tener síntomas. ¿Cuánta gente se ha infectado que ha tardado 2 días en desarrollar? ¿Cuánta gente se ha infectado que ha tardado 7? Esto es más difícil de controlar, pero con todos estos grupos y con sus genomas, con sus genotipos, que es muy fácil hacerlo y deberíamos tener también, el sistema sanitario debería tener la maquinaria para genotipar y para analizar, pero no la tenemos todavía. No la tenemos. Nos hemos gastado el dinero en otras cosas. Pues entonces, esto debería funcionar así. Entonces, nosotros podríamos ver con estos grupos, vale, pues mira, hemos visto que los que acaban teniendo neumonía tienen esta variante y esta variante. Oye, estas dos variantes están relacionadas con estos genes. ¿Podemos ver si hay algún medicamento que ya esté funcionando contra estos genes? ¿Se puede intentar ver algún medicamento, lo que se llama con un uso secundario? Es decir, medicamento que sirve para otra cosa pero que afecta al mismo gen. ¿Podemos usarlo? Así es como se han descubierto muchos medicamentos. Todo esto lo podíamos hacer si tuviéramos sistema de datos de infraestructura a nivel nacional, regional, por la frontera donde quieras, porque nadie ha hecho los deberes. Nadie ha hecho nada. Nadie ha hecho nosotros, de hecho, tenemos más actividad con Europa y más actividad internacional que actividad hacia Pero vosotros estáis nacional. haciendo alguna cosa de esto, ¿no? En vuestro grupo. Nosotros estamos, no, de COVID, sí, de COVID nuestro centro está intentando montar este sistema de datos. Hay grupos en nuestro centro que son más computacionales, son más de ingenieros, que lo que están haciendo es intentar poner un orden. Pero claro, esto era una emergencia para ya, para pasado mañana, o sea, para anteayer, perdón. Y no da tiempo. O sea, estaremos todos vacunados y estaremos pensando en cómo hacemos la primera estructura, porque esto va así. Y también quién se mete, quién lo controla, yo me la medalla, yo salgo a la televisión, no sé qué. Tenéis un ordenador muy importante, ¿no? El Mare Nostrum. El Mare Nostrum, sí, está ahí y sí, se va a usar esta infraestructura, la infraestructura del BSC, que es una infraestructura pública que pertenece 51% al Estado, 30 y pico % a la Generalitat y 20 y pico o 10% a la UPF, a la OPC. ¿Vale? Somos 3 y entonces, bueno, pues somos un instrumento del Estado. Pues, oye, si el Estado nos necesita para una pandemia, pues que nos lo diga. Entonces, sí, nos ha llamado y hay proyectos en marcha para ordenar estos datos. Pero yo creo que estaremos todos vacunados ya y estaremos pensando en otra cosa cuando llegaremos tarde, ¿no? Sí, pero bueno, estamos acostumbrados. Pero estamos ya acostumbrados en este país, ¿no? Es así. Sí. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, porque si no ya nos da tiempo. Aquí tengo una que dice, entonces si se anonimizan los datos, no habría ningún problema para la compartición de datos a nivel de protección de datos, ¿verdad? No hay ningún problema. O sea, una de las cosas que se está intentando evitar, hay todo un campo en cómo anonimizar los datos. ¿Vale? De hecho, hay tesis doctorales en cómo anonimizar los datos. Entonces, ¿qué tienes que anonimizar? Tienes que anonimizar que no haya valores
en tus datos que puedan, que tú los puedas correlacionar con un paciente determinado que esté en otro estudio. Conectarlo con el nombre y dónde vive ese paciente no vamos a poder hacerlo nunca, porque en el momento en el hospital ya lo separa. ¿Vale? Entonces, el hospital cuando entra esos datos a nivel de investigación ya tiene otro identificador. Ya no tienes, no se llama Pepito, ni Juanita, ni nada. Tienes un identificador. Para empezar, ya tú ahí ya no sabes. Pero entonces hay otro problema, que es que tú puedas identificar un enfermo que está participando en una cohorte, en un estudio de diabetes, y también lo veas, ese mismo enfermo, porque tiene su genoma, en otro estudio diferente. Entonces, esto parece ser que les preocupa mucho a los legisladores. Yo no veo el problema, porque nadie lo va a hacer. ¿Qué valor de investigación tiene? ¿Para qué quiere incluso, bueno, una aseguradora? Sí, pero una aseguradora te pone en la cláusula que te tiene que sacar el genoma y ya le da igual donde estés. Ya lo tiene todo. O sea, hay una discrepancia un poco entre qué marco se está usando para proteger estos datos y realmente favorecer el uso. Sí se puede anonimizar. A mí hay una cosa que me fastidia, y es en este egoísmo de datos, que yo le llamaría así, o esta no compartición de datos. El paciente muchas veces no lo sabe. Es decir, cuando un paciente entra en un proyecto, en un clinical trial y tiene un tumor, normalmente está bien porque está más atendido, lo siguen más, le hacen más pruebas, prueban cosas más, o sea que, bueno, está bien y todo el mundo quiere pertenecer. Normalmente menos de un 10% de los pacientes de tumores pertenecen a estos trials, ¿vale? Pero normalmente el paciente da su consentimiento para que le saquen sus datos y los analice para investigación. La mayoría de pacientes, y sobre todo de cáncer, vamos, todo abierto a todo. Lo que no saben es que sus médicos luego no comparten sus datos con el resto de la comunidad, sino que se los quedan ellos. Es una cosa que no sabe el paciente. Y que si lo supiera, podría apretar al médico, porque esos datos no se están usando como se deberían usar. Es decir, el paciente es un agravio al paciente. No compartir los datos es un agravio al paciente, porque el paciente está dando los datos para investigar, no para que ese médico haga su currículo. Y aquí vuelvo a decir, no quiero generalizar, nosotros colaboramos con muchos médicos, tengo muchos amigos médicos que lo hacen perfectamente, pero en general hay una resistencia a la compartición y viene... Una resistencia, ¿no? A la compartición, es que es curioso, ¿eh? El ser humano, sí. El ser humano es así. Y el interés, y ya está. Entonces, intereses económicos, ¿no? Supongo. Sí, bueno, sí, porque si yo no doy los datos clínicos, nadie podrá hacer un punto, nadie podrá hacer un descubrimiento, solo yo. Pero muchas veces ese mismo médico o ese mismo investigador no llega a hacer nunca ese descubrimiento y los datos se quedan perdidos. Y como nadie se lo exige, porque no hay un organismo superior que le exija que comparta esto, que es otro problema, hace lo que quiere. O sea, en ese sentido hace lo que quiere. ¿Qué hace? No comparte. Pero si se publica, se comparten, ¿no? No, eso es una trampa. No. Antes, no. Tradicionalmente, si tú publicas algo, tienes que dar todos los datos necesarios para que otro investigador pueda reproducir exactamente lo que tú has publicado. Eso ya no es así. Pero se guardan algunos. Bueno, los genómicos, porque la revista te obliga a hacerlos públicos. Ellos hacen públicos los genómicos, pero los clínicos no. Con lo cual, esos datos genómicos sin los datos clínicos... No sirven para nada. Bueno, tienen un valor, pero no todo el valor que deberían tener. Bueno. En fin, vale, pues... Estamos en ello y lo conseguiremos. Sí, pues lo dejamos aquí y vuelvo a reiterar todo mi agradecimiento a ti y sobre todo a todos los participantes que hayan esto y nos vemos en el próximo seminario. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias. Y siento el rollo. No, que va, muchas gracias. Gracias. Ha sido súper interesante. Hasta luego, gracias. Adiós.